Cuando hablamos de muerte es como todo muy triste, muy dramático, porque es una despedida, pero tenemos que aprender a naturalizar un poco el proceso de muerte y vivirlo con una sana trascendencia. Desde cuidados paliativos, una cosa que ven mucho es que los pacientes valoran mucho más el tiempo. Pero como estamos aquí, si hace 6 meses estábamos en la playa, todos comiendo, disfrutando, y dices, ya, es que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Siempre que escucho la típica pregunta de ¿qué preferiría, salud, dinero o amor? Lo tengo cristalino. Sin salud no somos nada, y es cierto que hasta que no nos da un susto no nos damos cuenta de eso. Cuando pasó lo del accidente me llamó un amigo de Cisco, pero no me dijo exactamente qué es lo que estaba pasando. Algo había ahí que no me querían decir. Hemos pasado momentos muy mal. Cuando lo pasas muy mal con alguien, mi experiencia crea un vínculo muy especial. Yo he visto a Cisco en sus peores momentos y Cisco me ha visto a mí en mis peores momentos, y aún así nos hemos seguido eligiendo. Hola, soy Raquel Rostro, soy médico de cuidados paliativos y mamá, y soy una diosa. Voy con la primera. Cuando de pequeña te hacías la pregunta de qué quiero ser de mayor, ¿tú te imaginabas dedicarte a la medicina y qué te llevó a dar ese paso? Pues me encantaría contarte una historia súper bonita y súper profunda de que mi familia, todo el mundo era médico y demás, pero no, soy la primera médico de toda la familia y la verdad que nunca me planteé ser médico. A mí lo que me gustaban eran los animales. Pero cuando llegó el momento de elegir la carrera, es verdad que me senté con mi madre y me dijo mi madre, pero chica, ¿por qué no coges medicina? Que en vez de curar animales, cura a personas. Mi mamá no, tal, que además tu amiga va a hacer medicina, entonces por ahí me entró más y mi mejor amiga también iba a hacer medicina, así que al final fue pues, una suma de casualidades. ¿Y cómo elegiste especialidad? La especialidad de medicina interna, yo tenía claro que las quirúrgicas no era una cosa que me gustara. Lo que no tenía claro es que dentro de las médicas, pues cardiología, neumología, nefrología, no sabía exactamente cuál. Entonces medicina interna un poco de todo. Y la gente que tampoco tiene muy claro lo que quiere, pues medicina interna además luego tienes la opción de especializarte en otras cosas. Pues por ejemplo, a mí los cuidados paliativos era una cosa que me gustaban, entonces sabía que a través de medicina interna podía acceder a ello, pero que no lo tenía claro. ¿Y qué cosas has descubierto dedicándote a cuidados paliativos? Porque habrá quien le resulte quizá hasta la parte más dura dentro de todo, pues todo el mundo y el arco médico. Cuidados paliativos es que me ha dado muchas cosas. A mí cuidados paliativos me gusta mucho. Es verdad que es una parte de la medicina difícil, pero una parte de la medicina también muy bonita, según cómo lo veas tú. Cuidados paliativos trata con la muerte, la realidad es eso. Pero la muerte, si la entiendes como un acto, una cosa universal, nos va a pasar a todos. Los ricos se mueren, los pobres se mueren, todo el mundo, en todas las partes del mundo acaba muriéndose. Y a todos nos gustaría que nuestros seres queridos pues fueran eternos, pero la realidad es que llegará un momento en el que eso pase. Estar preparados para eso, tenemos que estar preparados, o todo lo preparado que podamos imaginar que estemos, ¿no? Es cierto que cuando hablamos de muerte es como todo muy triste, muy dramático, porque es una despedida, pero tenemos que aprender a naturalizar un poco el proceso de muerte y vivirlo con una sana trascendencia, porque es cierto que va a estar ahí, va a llegar. Al fin y al cabo, los cuidados paliativos lo que buscan es pues, darle un sentido de la trascendencia, de que esto no acaba aquí cuando el cuerpo se va, ¿no? Sino que hay algo más ahí y hay que trabajar porque hasta el último momento se sienta la persona viva. Y a mí eso me gusta. Además, desde cuidados paliativos es cierto que una cosa que ven mucho es que los pacientes valoran mucho más el tiempo. Yo ya he tenido muchas conversaciones a pie de cama y lo que los pacientes piden al final de la vida es tiempo, tener un momento más para hablar con su hermano que le quiere pedir perdón, que quiere volver a saborear pues, el plato de su hermano que le hacía uno cocido que estaba tremendo. Son cosas muy sencillas pero que al final te dan esa visión de valorar más el tiempo y no dejar las cosas para mañana, porque una cosa también muy frecuente en cuidados paliativos que escuché, pero como estamos aquí, si hace 6 meses estábamos en la playa, todos comiendo, disfrutando, y dices, ya, es que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Entonces a mí cuidados paliativos sí que me da una visión muy bonita de todo, dentro de que es duro, claro. Y justo estás hablando de la muerte, cuando no te dedicas profesionalmente a esto y te pilla por temas familiares o, ¿sabes?, en el entorno, al final te das cuenta que la muerte sigue siendo un tema tabú. Sigue costando mucho hablar de esto, sigue costando ayudar a la gente que está pasando por un proceso de despedida, como tú decías, y no sé si nos podrías contar alguna historia reciente o algo que nos ayude a empatizar, perdón que se me quiebra la voz, y a lidiar un poco con ella en el día a día. La muerte sigue siendo un tema tabú, eso es cierto,
y estar todos los días tratando con la muerte es difícil, eso es verdad. Muchas amigas me preguntan, pero tía, ¿cómo vuelves a casa después de haber estado con una persona que estaba falleciendo? Porque es cierto que es así. Pues lo haces, y es cierto que hay personas que te llegan más que otras porque lógicamente hay pacientes con los que conectan más e incluso estás por la tarde y te sorprendes en el parque pensando en el paciente y dices, madre mía, ¿y ahora por qué me ha venido este pensamiento? O te quitan el sueño, que también es verdad. Pero también hay historias muy bonitas y ahora que dice algún ejemplo, por ejemplo, hace pues un par de semanas, en un cambio de guardia, que esa guardia ni siquiera era mía, que no tendría por qué haber estado yo ese día en el hospital, me pidió pues, un compañero que estuviera ahí, entonces pues una guardia normal y corriente, y yo conocí a una chica de unos 40 años que tenía un diagnóstico de cáncer de mama. No la había conocido antes porque ya digo, yo esa no era mi guardia, no tendría por qué estar pasando esa planta en ese momento, y la conocí ese día. La chica aparentemente, sintomáticamente estaba bien, no tenía dolor, no tenía ahogo, no estaba vomitando, estaba tranquila, pero sí le percibías que había algo que no estaba bien. Muchas cosas que nos pasan no tienen explicación de, pues somos más allá de un pulmón, de un corazón, de pura química, los miligramos de medicación, y veías que la chica no tenía paz. Entonces, pues bueno, me senté con ella, nos pusimos a hablar, y la chica me decía que a lo mejor me parecía una tontería, pero que ella llevaba días pensando en que ella se quería casar con su chico. Digo, ay, esa idea te ronda mucho la cabeza. Y dice, sí, porque yo sé que esto es el final y sé que esto, pues, va a llegar ya. Y esa cosa la tenía yo en mente y por la noche yo me acuesto y pienso en eso, me levanto y pienso en eso y no estoy tranquila. Y le dije, vale, pues eso tenemos que verlo. Entonces, pues su marido también estaba de acuerdo, el ya marido, su pareja estaba de acuerdo y bueno, pues lo hablamos y pues movimos esas cosas. Existe la posibilidad de casarse en artículo mortis, que bueno, si la vida de alguno de los contrayentes está en peligro, pues tú puedes avisar a un juez y puedes decir que bueno, que aún así, aunque sepamos todas las circunstancias, queremos casarnos, ¿no? Entonces pues llamamos al juez, movimos todo eso y bueno, nos bastó una barra de labios que teníamos ya allí en la planta, un par de flores y la chica pues se casó y esa tarde pues estuvieron comiendo tarta, estuvieron disfrutando, se abrazaron y la verdad que fue una tarde pues para ella, según ella era el día más feliz de su vida y la chica al día siguiente falleció. O sea, la historia a priori es muy dramática, pero esa chica sí que me dio las gracias, yo fui testigo de su boda. Es una situación difícil, pero te enseña a que hasta el último momento hay que sentirse vivo y esa chica se sintió viva y así me lo hizo saber. A mí es que me gusta mucho. Me voy a morir. No, hombre, no te mueras. Y has hablado de pues, que de repente te descubres a ti misma en el parque, imagino con tus hijos pensando en lo que acaba de pasar hace unas horas o el día anterior o en esa persona que acaba de fallecer. ¿Qué te aporta eso a ti a nivel personal? Porque hemos hablado hablamos de tus pacientes, pero entiendo que tú tienes un sentido de la vida extremo. Sí, te da un sentido de la vida extremo y sobre todo a relativizar las cosas. Porque no es tan importante que se me ha roto el coche, Dios mío, porque me toca a mí romperse el coche ahora, justo que tenía que ir a recoger un paquete al polígono. Vale. O me acabo de estrenar mi camisa, se me ha caído el café encima de la camisa, o Dios mío, ¿cómo me puede pasar esto? Que es que tengo muy mala suerte. Eso no son problemas. Problema es que sepas que hay un problema de salud ahí, que te quedan días de vida, que te quedan meses de vida, y a ver cómo cerramos esto. Eso es un problema. Yo siempre que escucho la típica pregunta de ¿qué preferiría, salud, dinero o amor? Lo tengo cristalino. O sea, yo que quiero la salud, por supuesto. O sea, sin salud no tenemos nada. Por mucho que te vendan, por mucho que te digan, sin salud no somos nada. Y es cierto que hasta que no nos da un susto o pasa algo en nuestra familia, en un amigo, en el entorno, de pues no sabes lo que le pasa a la diagnóstica, no nos damos cuenta de eso. Si no tenemos salud no podemos ni trabajar, no podemos hacer nada. A mí eso me sirve mucho, mucho. Qué bonito. Vamos a pasar hacia hablar un poco de ese mundo más tuyo, de tu pareja, de tu familia. Al final, la vida os ha puesto en una situación no tan fácil como para otra gente, al menos a nivel motor. ¿Y en algún momento has sentido que esa situación te sobrepasaba? A ver, hemos pasado momentos muy mal. Momentos francamente tristes, que no tiene otra palabra. Momentos de desesperación, de decir ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué nos tiene que pasar esto a nosotros? De rabia, angustia y todo. Es un proceso. Cuando te pasa algo gordo, es un proceso. No es de un día para otro ya lo he solucionado y cambio el chip. No.
ha habido momentos en los que hemos tocado fondo verdaderamente y decir, no sé por dónde tirar ahora mismo. Pero sí que es cierto que nunca la balanza se ha ido al desequilibrio de decir, pues mira, tiro la toalla, aquí se acaba todo, no me merece la pena y fin, me quito de en medio. Que podría haber sido una opción, que de hecho, esto lo he contado en otras ocasiones, yo cuando volví a Córdoba, después de estar en el Hospital Nacional de Parapléjicos y demás, recuerdo unos primeros paseos que yo di por Córdoba, que cuando vuelves después de todo lo que pasa, uno de los pánicos absolutos es que la gente empieza a preguntarte en exceso, ¿no? Y yo recuerdo una señora con la que no tengo mucha confianza, que conozco de Córdoba, de típico, que me preguntó que si de verdad iba a seguir con Cisco. Que si, o sea, bueno, ¿y va a seguir con él? Digo, pues señora, sí, la verdad es que sí voy a seguir con él. No sé, hay veces que aunque parezca todo de broma, esto es verdad, vamos, porque iba con una amiga. Sí, sí pasó y yo en ningún momento me planteé dejarlo. Ya te digo, había momentos malos, había momentos difíciles, pero Cisco siempre ha tenido una actitud que ha sido un cohete. Siempre ha tenido esa actitud. Y entonces, aunque él esté en silla de ruedas, a mí estando en silla de ruedas, me aporta muchísimo más que cualquier otro que no hace nada con su vida, que está sentado en el sofá a las 24 horas, que no tiene ningún tipo de incentivo de nada, que no aporta nada. Cisco siempre ha tenido eso, que es cierto que a lo mejor si su actitud no hubiera sido esa, pues habría sido todo mucho más difícil, pero no ha sido, él siempre ha sido que llegamos al hospital, ¿dónde hay que ir al gimnasio para rehabilitarme? ¿Cuántas horas tengo? Siempre ha sido así, entonces no puede decir yo tiro la toalla teniendo al lado una persona que está diciendo todo lo que haya que hacer, venga, decidme lo que para adelante. Si él no pone problemas... No lo vas a poner tú, lógicamente. Me hablabas un poco de la actitud de Cisco, de cómo él al final tiene un carácter que le invita a seguir pase lo que pase. ¿A ti qué te ha ayudado durante este momento tan difícil? ¿Qué te ha ayudado a mantenerte fuerte? Lo primero él, o sea, tú no puedes levantarte por la mañana y ver la actitud que tiene él, con todas las limitaciones que tiene él y tener mala actitud. Lo primero es verdad que siempre ha sido él. Y luego es cierto que para mí mi madre, la figura de mi madre, siempre ha sido muy importante. De hecho, yo cuando me enteré del accidente, a mí me llamó un amigo de Cisco y me llamó por teléfono porque ellos estaban en Austria y me dijo que Cisco había tenido un accidente, pero no me dijo exactamente qué es lo que estaba pasando. Me dijo que, pues bueno, que se había caído en la nieve, que venía un helicóptero y poco más, ¿no? Entonces, como no me fiaba muy bien de lo que me estaba diciendo, porque los conozco ya bastante bien, sabía que había pasado algo gordo, que a mí me llamaran desde Austria para decirme que había tenido un accidente cuando había llegado otras veces con el hombro lusado, con una muñeca partida, con algo había ahí que no me querían decir. Entonces, cuando colgué, llamé a mi madre y le dije, mamá, no sé qué ha pasado, pero me han llamado los amigos de Cisco, ni siquiera ha sido Cisco, y sé que ha pasado algo gordo. Yo quiero ir a Austria. Y me decía mi madre, chica, entérate bien, porque a día de hoy Cisco para ti no es nada legalmente. Me refiero, era mi novio, y si yo me quería ir a Austria y dejar mi hospital, que yo estaba por entonces trabajando en Badajoz haciendo la residencia, tenía que dejar medianamente atado pues al día siguiente al trabajo, las guardias que tenía y demás. Entonces mi madre me dijo eso y me dijo, de todas formas, chica, yo llevo toda mi vida educándote para que tú sepas tomar decisiones y lo que tú hagas, bienvenido sea y está bien hecho. Entonces, eso a mí me sirvió mucho porque yo he sentido que mi madre en todos los cambios que hemos ido teniendo ha estado ahí sin agobiarme, dándome mi espacio, pero ella estaba ahí sosteniéndome. Y a mí eso me sirve mucho porque me da mi espacio, pero bueno, me sirve. Y por supuesto, mi amiga. Mi ejército de mujeres detrás, eso es por supuesto. Tengo muy buenas amigas y tengo muchísima suerte. Y cuando pasó lo del accidente, ya las de Badajoz mismo, que ya digo, yo soy de Córdoba, pero las que estaban allí corriendo, ayudándome, haciendo la mochila, metiendo 4 bragas, un cepillo de dientes, porque yo me iba ahí, no sabía que me iba a encontrar. Y todo el mundo, pues, ayudándome con los billetes, todo. La verdad que tengo muy buenas amigas. Y todo eso ha sido sigue siendo mi pilar fundamental. Qué importante es esa red de apoyo. Fundamental, para mí fundamental. Y cultivarla también. Como pareja, ¿cómo os ha fortalecido pasar por una situación tan difícil? Porque entiendo que de todo lo malo, al final siempre se aprende y vivir algo tan fuerte juntos termina uniéndoos de una forma especial. Cuando lo pasas muy, muy mal con alguien, mi experiencia crea un vínculo muy, muy especial. Porque has estado en la miseria absoluta, me refiero, has estado muy, muy mal. Yo he visto a Cisco en sus peores momentos y Cisco me ha visto a mí en mis peores momentos. Y aún así, nos hemos seguido eligiendo, hemos dicho, venga, para adelante. Que yo jamás pensé que un chaval que yo conocía en un pub en Córdoba, al final lo iba a poder querer tanto, que digo, madre mía, Cisco. Pero sí, es verdad que el concepto de querer a alguien de verdad, de amor de alguien, no el enamoramiento, tengo 15 años, mi primer amor en la playa, no. O sea, de querer a alguien de verdad, de
ojalá me hubiera pasado esto a mí, ¿eh? Cuando estaba en la cama y lo estaba mirando y digo, ojalá me hubiera pasado esto a mí porque es que no puedo. O sea, a mí me ha unido mucho, mucho a él y es lo que digo. Igual que la señora me dijo, tú no vas a dejar a Cisco. Señora, que yo como voy a dejar a este señor sabiendo lo que nos ha pasado y cómo ha actuado. Yo sé que si ahora pasa algo gordo en mi vida, él va a sacar toda la actitud del mundo, como me ha demostrado que ha hecho. Pues claro que lo quiero en mi vida, por supuesto que lo quiero en mi vida. Vale, más todavía. Más todavía. Me lo quedo, ya no lo cambio. Y hablemos de cosas muy bonitas, que teníais claro que ambos queríais ser padres, pero claro, una lesión medular al final implica recurrir a un tratamiento de fecundación in vitro, y no es por entrar en temas morbosos, en Bloom hablamos mucho de salud femenina a todos los niveles, desde lo más físico a lo más emocional, y sí que me encantaría que nos cuentes el proceso y cómo funcionan estas cosas, y también un poco de dar esperanza a la gente, que no se acaba el mundo con una lesión medular. Aquí hablamos de todo. Una lesión medular es verdad que mucha gente se imagina, oh, pobrecito, va en silla de ruedas. Ojalá fuera ir solamente en silla de ruedas y no mover las piernas. Implica muchas otras complicaciones, como son a nivel urinario, a nivel intestinal, a nivel sexual. Tiene muchas otras esferas que no es solamente la silla. Y que limitan mucho más que el ir en silla de ruedas, porque al final es puramente físico y bueno, pues está apañado de otra forma, ¿no? Nosotros sí teníamos claro que queríamos ser padres desde el principio, y ya desde el hospital de Toledo, pues preguntamos qué es lo que hay que hacer. Entonces, allí en el servicio de urología nos dijeron que, bueno, que nos recomendaban una unidad específica que estaba en Málaga. Entonces, yo estaba haciendo la residencia en Badajoz y yo recuerdo el proceso difícil y quizá en algunos momentos me sentía un poco sola. Luego, hablando con otras chicas, se han sentido también así, o sea, que no es porque tenga una lesión medular y esté con un proceso de fecundación in vitro. En general, los procesos de reproducción asistida hay veces que tienen ese sentimiento. Yo recuerdo que salía del hospital el viernes por la tarde, íbamos el sábado a la visita que teníamos allí en Málaga, y era una lista tremenda de analíticas que tenías que sacarte, un montón de medicación, porque al final lo que buscan es pues eso, que a nivel hormonal estés en tu punto óptimo, y pues eso implica medicación subcutánea que te tienes que pinchar, y además esa medicación yo recuerdo ir con mi neverita, porque muchas se conservan frío, y en cualquier baño la hora que correspondía, porque eso tienes que seguir un horario, ¿no? Pues te tenías que pinchar. Entonces ese momento en el que tú estás en el cuarto de baño sola pinchándote, que dices, ¿yo qué hago aquí, no? Son momentos que dices, madre mía, todo un poco difícil, ¿no? Además, nosotros cuando hicimos el primer ciclo no fue nada bien, fue muy mal. Yo recuerdo esa llamada muy mal, porque estábamos en el coche, de hecho, y Cisco estaba llevando el coche, que Cisco conduce. y normalmente cuando conduce, salvo que yo le ponga la silla atrás, la silla va de copiloto, porque él la mete y la pone de copiloto, y yo en ese momento pues no sé dónde me recogería, que ya tenía la silla, yo me puse atrás. Entonces yo estaba hablando con el médico y le digo, Cisco, que me han llamado para decirnos cómo ha salido el ciclo. Y me descompuse, me dice, mira, el ciclo ha ido muy mal, la verdad que no sabemos muy bien qué ha pasado. Después de todo este proceso que te digo, de la medicación, en el baño, tú sola y pinchándote, yendo a Málaga, volviendo a Badajoz, yendo a Córdoba, y no sé lo que ha fallado, pero la verdad que no tenemos nada, no tenemos ni un solo embrión. Entonces, pues en ese momento te vienes muy abajo. Y yo no soy de lágrima fácil, de verdad que no lo soy, pero en ese momento me vine bajísimo, y yo recuerdo que yo llorando, y yo veía por el espejo retrovisor a Cisco y me decía, pero no llores, tranquila, ahora ya cuando nos bajemos, y era como entre que nadie me estaba abrazando, nadie me estaba diciendo nada, yo estaba atrás llorando con el teléfono, y era como una situación muy dramática, ¿no? Ya después de salir, tranquilizarme un poco, ya pues hablamos de nuevo con la ginecóloga y todo cambió, el proceso cambió. Volvimos a hacer otra biopsia testicular, volvimos a hacer una punción ovárica, volvimos a repetir todo el proceso de nuevo, desde cero, cambiando varias cosas. Hicimos un segundo intento, y en ese segundo intento sí que salieron embriones, sí, salieron 3 embriones. Una de las partes así más difíciles del proceso de reproducción asistida en una fecundación in vitro es la beta espera. La beta espera es el tiempo en el que pasa desde que te implantan a ti en el embrión o los embriones hasta que tú sabes si verdaderamente estás embarazada o no. Entonces, ese tiempo te recomiendan que no te hagas ninguna analítica, no te saquen ningún análisis de orina, no te vuelvas loca. Como te dicen ellos, pero vamos, no te vuelvas loca en el sentido de tú haces tu vida normal, pero estás con las piernas juntas preocupada, esto se saldrá, no se saldrá, esto estará puesto, no se estará puesto, y son varios días, son 10 días, es bastante tiempo. Entonces es un momento de mucha angustia. De hecho, a mí me llamaron de la clínica, la psicóloga, oye, ¿cómo lo estás llevando y tal? Es un momento de mucho estrés porque no sabes si estás embarazada o no, un proceso que estás viviendo por y para ello. Y recuerdo que cuando ya llegó el día de la beta espera, nos dijeron, oye, que ha sido positivo. Y era como, ay, Dios mío, tal. Y vas con un mimo y un cuidado y que no te quieren ni mover. Entonces, ese primer embrión sí que fue Gonzalo, que es uno de nuestros hijos.
El segundo embrión no salió bien, ni siquiera fue la beta espera, pero luego fue negativa, ni siquiera se implantó. Y el tercer embrión pues fue Álvaro, que son los 3 que teníamos, no teníamos más. Así que bueno, dentro de todo el proceso, al menos tenemos la buena experiencia de que después de varios intentos, varios cambios, bien. Pero en general el proceso de fecundación in vitro o en general los procesos de reproducción asistida, pues como son también un tema tabú, hay momentos en los que te sientes solo. Tú como médico, además, ¿crees que hay cosas que se podrían hacer para paliar un poco esa soledad? Es que no es una enfermedad rara, esto es más habitual de lo que pensamos. Es un problema que tiene muchísima gente. Lo que pasa es que hay gente que le da como mucho pudor hablar del tema. Yo tengo amigas que han ido a una clínica y me lo han dicho como si estuviéramos vendiendo droga auténticamente. Oye, que yo he ido a la clínica, pero no le digas nada a nadie. Y era como, madre mía, que no pasa nada. Lo vivimos como con miedo, con vergüenza, es como un fracaso, tenés que acudir a una clínica para pedir... Pues mira, es que no es una cosa normal. Me refiero que cada vez es más normal y va a ser cada vez más normal. No sé muy bien por qué, porque a mí no me daba ningún apuro hablar de ello. Además era muy evidente que lo necesitábamos. Pero bueno, no lo sé, supongo que serán pues preferencias de la gente. Yo recuerdo que una vez me paró una señora por la calle también, que es que ya te digo, son muy imprudentes la gente, pero bueno, que por cierto amiga de mi madre, y me dijo que porque hacíamos eso si naturalmente no habíamos aceptado el pues no poder ser padres. Y me salió del corazón pues decirle a la señora que, bueno, que yo era la que estaba en ese momento en esa situación y que era yo la que iba a decidir pues si naturalmente aceptaba lo que estaba pasando o si prefería pedir ayuda. Y fue lo que hice, pedí ayuda. Prueba de yo que soy madre. Un saludo para esta señora. Pero sí. Joder, con la señora. Sí, sí. Bueno, amiga de tu madre, un saludito desde aquí. Yo creo que hay un punto que parece que todos tenemos que ser ultra fértiles y en ese momento en el que te das cuenta que no es así biológicamente y que hay problemas y que hay necesidades y que hay situaciones y que la ciencia ha avanzado lo suficiente como para hacer algo tan bonito que es tener un hijo, pues seguimos un poco bloqueados en ese punto de contarlo. Claro, y al menos poder elegirlo, me refiero. Que si quieres ser, pues si no, pues no, pero por lo menos poder elegirlo y si hay opciones médicas, pues para adelante, claro. Oye, ¿y cómo es conciliar todas las esferas de tu vida con la maternidad? Porque médico en paliativos, cuidadora, quieras que no, aparte de mujer de Cisco, pero quieras que no, eres un poco también ejerces como cuidadora de, bueno, como cualquier persona con su pareja, pero tu pareja además tiene ese punto. Y luego ahora cuidadora de 2 hijos porque eres madre de 2 hijos. A ver, la conciliación de la maternidad, claramente las cosas no están diseñadas para favorecer la maternidad o para favorecerla un poco, no están diseñadas en ese sentido. En mi experiencia, yo encima soy médico, los médicos, nuestra carrera profesional es muy larga hasta que ya tiene una estabilidad económica. Mi carrera, que yo antes, mi carrera duraba 6 años, eran 6 años, el año del MIR, que es el examen que haces para entrar a la especialidad, o sea, 7 años ya, y mi especialidad también, que es de las más largas, son 5 años, o sea, yo hasta los 20 y muchos años no terminé mi formación y ya se supone que hay un punto de inflexión a los 30 y pico años, 35 años, en los que no te puedes retrasar mucho el ser madre. Entonces, tiene ahí como un estrés y mucha gente, muchas mujeres, se ven obligadas a elegir entre sigo con mi carrera profesional, me voy a saco con ello o no, o priorizo el ser madre porque tengo deseo de ser madre. Entonces, hay un momento ahí en el que pues es un problema y a nivel médico, que es lo que yo te puedo hablar, entre que no tienes estabilidad económica, entre que ves que están llegando casi los 30 años, entre que 200 cosas, es muy difícil conciliarlo. Entonces, en general, al final acabas pues priorizando. Pues mira, mi carrera tiene que quedar aquí y yo ahora mismo quiero ser madre. Y si es tu decisión ser madre, porque la mía lo fue, por la tarde yo quiero estar con mi hijo. Yo salgo del hospital y quiero estar con mi hijo. No solamente tengo la obligación de estar con ellos, ¿vale? Pero también quiero estar con ellos y quiero estar en el parque y demás. Y eso es muy complicado. Es muy complicado y necesita gestionarlo de alguna forma. Nosotros vivimos en Córdoba y tengo la súper mega suerte de vivir con mi familia. Mi familia es de Córdoba. Y la súper mega suerte de tener a las abuelas, que las abuelas van al cielo directa, porque las abuelas nos ayudan mucho. Pero entiendo que mucha gente no tenga esa opción y es difícil. Así, en términos generales, es muy difícil, claro. Gracias por tu honestidad. ¿Y cómo es el día a día con tus hijos? ¿Cómo gestionas? Pues igual que cualquier familia con niños de 4 y 1 año, un caos, desorden, todo fatal.
Pero bien, vamos, el día a día lo tenemos medianamente organizado. Una jornada estándar, por así decirlo, la tenemos organizada. Si tuviera a Cisco manejarse con los chavales, pues al principio te sorprendería, pero lo tienen todo muy bien armonizado. Y es cierto que, por ejemplo, al montarlo en el coche, pues él abre la puerta, pone su silla al lado, la frena, coge a Álvaro y Gonzalo, porque ya tiene un máster en todas las técnicas, pero Álvaro, pues con su añito, se agarra a la silla, mueve el culillo, se sienta y Cisco pues ya simplemente lo ata. O sea, todos se entienden bien sin necesidad de formarse para eso. Igual que si van por la calle, pues Álvaro sabe que cuando está en las piernas de su padre, y Gonzalo de sobra, dónde puede poner el pie, que no puede pisar la rueda, porque si pisa la rueda van los dos al suelo. En fin, tienen su destreza y al final pues él los lleva al cole, luego los solemos recoger juntos, los baños, la cena y demás, pues nos vamos turnando, tú vas donde... O sea, que al final, como cualquier otra familia, nos vamos organizando y vamos repartiendo como buenamente podemos. ¿Alguna vez habéis tenido que explicarles por qué Cisco es así y otros papás...? Caminan. Yo creo que ellos ven su padre y luego ven que van en silla. Hace no mucho fue la primera vez que Gonzalo preguntó por qué papá se ponía siempre de portero y no pasaba la pelota como Oliver, y era Benji, era como su razonamiento, ¿no? Entonces le dijimos que papá había tenido un accidente. Él, de todas formas, la historia se la sabe muy bien porque nosotros escribimos un libro y en el libro él ve con los dibujos que papá tuvo un accidente haciendo snowboard y todo eso como que lo tiene muy interiorizado. De hecho, en el cole, pues cuando hablamos con la señora dice, él sabe que tuvo un accidente de snowboard como muy dramático. Digo, sí, pero que no te preocupes, que lo lleva bien, ¿sabes? Que no lo vive de la tristeza, sino pues mi padre va en silla de ruedas porque pues, un día pasó esto. No lo ve como, mi padre va en silla de ruedas, al revés. Él va como de guay porque mi padre juega al tenis y mira qué guay. No lo vive desde vamos, que no se plantea otra opción, me refiero. Él siempre lo ha vivido así, lo ve natural y bien, no se plantea más allá. Esta entrevista tiene un punto también importante porque hay mucha gente en España que ocupa una posición de cuidadora. Muchas veces es doble, ¿no? Tú cuidas y te cuidan. Pero nos gustaría preguntarte qué tiene que haber en el carácter, en la relación, qué tiene que pasar para ser un buen cuidador. A ver, no creo que exista como un libro de destrezas para desarrollar para ser buen cuidador. No creo que exista eso. Por precisamente lo que dices, porque a muchos pues, nos toca ser cuidadores porque la vida nos lo ha puesto así, no nos enseñan a ser cuidadores. Entonces, bueno, pues nos tenemos que adaptar a eso y bastante valiente me parece que asuma el simple hecho de ser cuidador, que podrías decir, oh Dios mío, yo me piro de aquí porque esto se me queda grande. Ser cuidador siempre implica renunciar, porque tienes que priorizar y tienes que encargarte de otras cosas y renunciar a cosas que a lo mejor pues tendrías tiempo en otras circunstancias. Entonces, con eso ya más que suficiente. Es cierto que hay una cosa que siempre dicen, que trata al otro como te gustaría que te trataran a ti, ¿no? Pues cuida a los demás como te gustaría que te cuidaran a ti. Yo creo que con eso, más o menos, se resume un poco cómo debería ser un cuidador. Pero no existe una lista de propiedades a seguir, la verdad. Y bueno, estamos en Bloom y a veces la perspectiva de género es importante remarcarla y hablamos de cuidadores, pero tú en el hospital, ya más allá de tu familia, seguramente ves mucha gente visitante y mayoritariamente mujeres. ¿Crees que seguimos cuidando nosotras más que ellos o al revés, se rompe la estadística? Aquí soy súper tajante. Hay una clara diferencia entre cuidadoras y cuidadores, pero clara diferencia. Y te lo digo porque lo veo todos los días en el hospital. Y además porque hay estudios sobre esto, que no es que a mí me dé por decirlo. Cuando un paciente está cuidado por una cuidadora, tiene mucho menos reingresos hospitalarios, la medicación está mucho más organizada, el paciente está mucho más higiénico, está mucho más cuidado en general, en términos generales, que siempre existen las excepciones. Y cuando al contrario, pues hay más caos de medicación, los pacientes reingresan más, las prioridades del paciente pues no se cumplen tanto porque a lo mejor la paciente desea fallecer en su casa y se le queda grande esa situación al cuidador. No sabe muy bien cómo manejarlo, se agobia, se siente solo y la cuidadora sí que asume más. Te sorprenderías de abuelitas que en su pueblo manejan la situación y lo controlan todo. Siempre tienen dudas, pero lo hacen muy bien. Y esa situación es mucho más frecuente en cuidadora que en cuidador. Además, también es súper curioso que si tú, por ejemplo, estás hablando con una familia y planteas, pues ha llegado este momento, vamos a tener que cambiar las circunstancias que eran hasta ahora, porque él caminaba con un andador y demás, no, ahora va a tener que estar en una cama, hay que hacer estos cuidados y demás.
Si son 4 hijos y hay una hija, aunque estadísticamente corresponda más un hijo porque son 4 hijos y una hija, siempre, casi siempre, le corresponde a la hija. Y esto culturalmente está como aceptado, aunque es completamente injusto, pero la experiencia es que es así. En esta sociedad de cuidados, levantada con un montón de mujeres fuertes y algunos hombres que le echan un par de huevos, ¿qué lugar dirías que ocupan los cuidados en tu vida o qué conversación deberíamos estar teniendo desde tu punto de vista sobre los cuidados? Los cuidados en mi vida, la verdad que a nivel profesional ocupan la mayor parte de la hora del día, porque estoy casi todo el rato en el hospital y es cierto que casi todo el día me dedico a eso. Con respecto a mi hijo, pues al ser madre, la maternidad implica ser cuidador. Me refiero, tienes que estar cuidando de tu hijo y te corresponde eso y te sale hacer eso. Y a nivel de pareja, la verdad que yo no siento que cuide de Cisco. Cisco se cuida solo y se cuida muy bien. En general, él está siempre solo, viaja, va a sus torneos y lo maneja él solo. Cisco a mí, cuando yo he necesitado que me cuiden y cuando necesito que me cuiden, me cuida. Él tiene sus limitaciones físicas, por supuesto. Pero yo, por ejemplo, tengo un bote que no puedo abrirlo, él es más fuerte que yo y él me abre el bote. O yo tengo que hacer un proyecto y tengo dudas, no sé si hacerlo o no, y esa chispa que me dice, chica, tienes que hacerlo, venga, vamos a echarle valor, vamos a tal, eso me lo da él. Entonces, si por supuesto hay un escalón en el suelo y él no puede subirlo, pues yo lo ayudo a él. Al fin y al cabo es un equilibrio, yo no me siento que lo cuida él ni que él me cuida a mí, es un poco un tándem, que al fin y al cabo es lo que hay que hacer como pareja, ¿no? No siento que sea su cuidadora, la verdad. Y vamos terminando, tanto en tu trabajo como en tu vida, como nos cuentas, al final eres apoyo importante para mucha gente. Les generarás la confianza que necesitan en el hospital, en casa, a nivel familiar, a tus hijos, etc. ¿Cómo te cuidas tú a ti? Todos tenemos responsabilidades y todos somos el apoyo de alguien. Aunque hay veces que no lo sepamos mucho, somos el apoyo de alguien. Creo que lo más importante es buscar tiempo para ti que te sirva para desconectar. Yo, por ejemplo, para mí es muy importante la música, que parece de broma, pero para mí la música siempre, en momentos importantes de mi vida, han ido acompañados de su banda sonora y yo es ponerme los cascos y entro en un estado de nirvana y de desconexión que para mí es muy importante. Entonces, yo tengo un mal día, yo me pongo mis cascos y voy de camino a algún sitio y a mí con esa canción ya estoy desconectada. Y para mí otro de los pilares es el deporte. A mí, yo practico mucho deporte, me gusta mucho y sí que he conseguido unir el deporte y desconexión y me sirve. Entonces, igual que para mí el deporte y la música, pues si a ti te gusta ponerte una mascarilla facial y ponerte 2 pepinos en los ojos, pues hazlo. O sea, lo que a ti te sirva para desconectar, que te regale ese momento, que no es un acto de egoísmo. Al final, la gente se piensa que si dedicas tiempo a ti, ¡oh, qué egoísta! No, es un acto de responsabilidad, porque tú tienes que estar 24/7. Y si tú no tienes esos momentos para desconectar, para resetear un poco, es que al final te vas a quemar y vas a hacer las cosas peor. Si tú estás ahí, pues tienes que estar también para cuidarte a ti misma, para seguir cuidando. Es fundamental tener esos momentos de autocuidado, muy, muy, muy importante.